Una noticia como esta impacta y a veces te remueve ciertas fibras, ¿no? A un aficionado, a una persona que lo ve desde lejos. Pero imagínense cómo lo hace con las personas que estuvieron muy de cerca con un grupo que ha pasado por una situación similar. Fue imposible no recordar lo sucedido el 8 de diciembre de 1987, como jefe de equipo, como parte de la plantilla, como integrante y compañero. Y aquellos que no viajaron, al igual que algunos jugadores de Chapecoense, por diversas situaciones, tienen mucho que contar, mucho que decir. Inclusive en su momento dijeron que sentían que volvieron a nacer. Hoy nos acompañan Alex Berrocal, que ha pasado por todas las etapas de las que puede pasar un fanático, un hincha en un club de fútbol, desde barrista fanático hasta jefe de equipo y ser parte importante de la institución. Y también Benjamín Colibrí Rodríguez, destacado delantero, habilidoso, que formaba parte del plantel aliancista, pero que no viajó en esa oportunidad de la ciudad de Pucallpa por lesión y también, bueno, por decisión. Calderón. Señores, bienvenidos aquí a TV Perú Noticias. Imagino que era imposible no recordar y no revivir esos momentos con lo sucedido ayer, ¿no es cierto, Alex? Sí, bueno, a la 1:50 que mi señora me avisa, indudablemente entra un recuerdo y comienzas a revivir todas esas cosas que pasan y sobre todo la coincidencia que el avión, que cambias, que el avión le dicen date una vuelta porque había una emergencia, ¿no? Coincidentemente parecido a la tragedia de Alianza, ¿no? Benjamín, ¿dónde te enteraste, dónde leíste esta información del Chapecoense y qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? De igual manera, fue en la mañana, ¿no? A la hora que las noticias ya daban por hecho la tragedia. Bueno, definitivamente uno se remonta a lo que pasó el 8 de diciembre, ¿no? Del 87, ¿no? Porque son casi similares las coincidencias que han pasado en la tragedia, ¿no? Lastimosamente, el fútbol mundial. Inclusive del fútbol, del deporte en general, de la vida misma, ¿no? Hay 22 periodistas que también perdieron la vida y seres humanos que formaban parte de la tripulación y también los invitados que decían eran 8 personas. En ese momento, el 8 de diciembre de 1987, ¿qué función cumplías? ¿Qué hacías en ese entonces, Alex, dentro de Alianza Lima? Bueno, en ese tiempo yo era el coordinador de equipo de campo, ¿no? Porque había, como yo decía en esa época, una jefatura de equipo colegiada. Uno que estaban en la agencia funeraria Merino, ¿no? Y otros que estaban en las oficinas del club y yo en el campo, ¿no? Por razones que hasta ahora, a pasar de los años, no comprendo, no acompañé al equipo, ¿no? Tú acompañabas constantemente en todos los viajes al equipo. A todos los viajes. ¿Ese fue el único viaje que no tuviste en el 87? El único viaje. El único viaje. ¿Y no recuerdas cuál fue el motivo por el que no viajaste? Lo único que recuerdo es que yo estuve sentado para viajar, el piloto demoró unos 15 minutos aproximadamente. Y en ese interín yo he estado conversando con el doctor Orestes Suárez, con los 2 árbitros, los hermanos Alarcón, conversando, departiendo, y decidí no viajar. Le dije al doctor, coleguita, yo me quedo, y al profesor Marco Calderón, profe, me quedo. Allá les me dice, entonces, dile a Javier Castillo y al doctor Aparicio estas indicaciones para que el equipo, que el 9 no entrenamos en la mañana, sino en la tarde, y que cite a todos, ¿no? Que haga un estiramiento para el 8, y nos vemos al regreso. Y ya no nos vimos por el regreso. Y no los vieron más. En tu caso, Benjamín, fue por una lesión, ¿correcto? Sí. Por la que no viajas con el plantel. ¿Y ya te habían comunicado la decisión días previos o cerca al viaje? No, un día antes, porque mi lesión fue en el partido contra San Agustín. Así es. Bueno, faltando más o menos 15 a 20 minutos, el profesor Marco me hace ingresar y nuevamente la lesión me repercute, ¿no? De los cuales el doctor da la decisión de que yo no viaje, ¿no? Por tal motivo fue que me quedé en Lima. Y
más allá del dolor de perder amigos, más allá del dolor de perder hermanos con los que trabajas y compartes a diario, lo primero que sentiste al enterarte de la tragedia de tu equipo, de Alianza Lima, y al no haber sido parte de este vuelo, ¿qué fue? O sea, ¿qué dijiste, qué pensaste, tu familia a tu lado, en tu entorno, qué te dijeron? Fue muy duro en ese momento enterarte de lo que había sucedido porque, como lo dices tú, no fueron compañeros nada más, fueron amigos, fue una familia, más que nada, porque crecimos de muy chicos, de la edad de los 12 años que estuvimos desde infantiles, compartir toda una vida con ellos, ¿no? A veces no mucho con el amigo de barrio, más con ellos, porque terminábamos de entrenar, salíamos, nos íbamos a diferentes sitios, almorzábamos en casa de diferentes muchachos, ¿no? En mi casa, en la casa de Escobar, de Daniel Reyes, de Milton Cabero, que parábamos normalmente juntos porque habíamos subido. Exacto. ¿No? Habíamos subido. Y enterarte, al principio yo no lo creía, ¿no? Porque yo decía, no, si de repente se han equivocado. Pero al llamar al estadio a las 5:30 de la mañana y que te contesten, la cosa ya era en serio, Era ¿no? en serio. Realmente, Alex, y antes de entrar en contacto, porque tenemos también la presencia de César Espino en vivo y en directo, lo vamos a tener en instantes, solamente para que nos digas, ¿realmente se siente volver a nacer, vivir una situación como esta? A mí lo primero que se me vino a la mente, ¿por qué yo no los acompañé? Entré en una gruta oscura, a pesar que eran las 6 de la mañana, pero yo estaba en el limbo, y no estaba, ¿no? O sea, yo decía, lo único en mi pensamiento era, ¿por qué me he quedado, no? ¿Por qué me he quedado? Y eso fue, y la primera palabra que me dijo la mamá de uno de los muchachos, ¿tú qué haces acá? Así es. ¿Por qué no has ido con ellos, no? Entonces eso me reventó, ¿no? Me imagino. Vamos a seguir conversando, Alex, Benjamín, pero tenemos a Omar Figueroa, que se encuentra justamente con César Espino, el Gato Espino, cuando era futbolista, que también formaba parte de este plantel, y a quien expulsaron justamente, pero mejor dejemos que él nos cuente, no solamente lo que pasó en ese entonces, sino cómo vivió esa situación, Omar, tras la noticia de lo que pasó con Chapecoense. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días. ¿Cómo está, Robert? Efectivamente, al igual que los jugadores que no viajaron chapecoense y que pudieron sobrevivir, jugadores también como César el Gato Espino, no viajó, recordemos, en aquel Fokker fatídico F-27 que se estrelló en el mar de Ventanilla el 8 de diciembre de 1987. Él ahora se dedica a entrenar así a jóvenes valores que ven en el fútbol una profesión, y eso es lo que les inculca César el Gato Espino. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está, César? Bueno, ante todo, buenos días a todos los televidentes de TV Perú. Lamentable lo sucedido con el equipo chapecoense, y recordábamos también que nosotros en el Perú vivimos una historia similar, ¿no? Con el Fokker, en el que tú has estado muy de cerca a los jugadores, has estado en este plantel de Alianza que lamentablemente se perdió en este accidente. Bueno, sí, es lamentable lo que pasó ayer con el equipo brasileño copaense. Bueno, me trajo muchos recuerdos de lo que yo pasé también y todo lo que pasamos. Esto, más que todos los familiares, esposas de los compañeros que no están, igual creo que estarán pasando en Brasil, las esposas, familiares, padres, hermanos. Para recordar un poco, tú no viajaste porque te expulsaron un partido anterior contra San Luis. Sí, me expulsaron faltando 3 minutos, un partido anterior antes de ir a Pucallpa. Faltando 3 minutos me expulsan, a eso yo no viajo a Pucallpa, donde después me entero yo, no al mismo día, solo al día siguiente, porque no seguí la secuencia del partido por una reunión que tuve, una invitación de un día que era feriado, primera comunión de unos familiares. Seguro en ese momento con mucha rabia porque te expulsan y tú querías jugar, seguro. Sí, seguro que sí, porque el equipo era bien competitivo. Un equipo bien competitivo, o sea, el que entraba conservaba su puesto y era una competencia muy sana entre todos, porque todos eran grandes futbolistas y cada uno conservaba su puesto, hasta el lesionado quería jugar, pero el profesor Didi nos decía, te quiero para todo el campeonato, no para una fecha. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando ves la tarjeta roja? Muchas cosas, o sea, ahora tengo que pelear el puesto
para agarrar el equipo de nuevo, porque era competitivo, pues tenía buenos jugadores como en mi puesto, pues César Susoni, Gino Peña, ¿no? Uno por izquierda, otro por derecha, yo jugaba por ambas puntas, ¿no? Entonces peleaba con grandes futbolistas en el puesto, entonces teníamos que conservar el puesto de titular. Es una competencia sana, o sea, el que estaba jugando se esmeraba al máximo para conservar el puesto, y el que estaba atrás se esmeraba al máximo para jugar, ¿no? O sea, era un equipo muy competitivo en total en todas las líneas. Ahora, con el respeto a las familias de los fallecidos de Chapecoense, ¿qué es lo que sentiste tú en el momento de saber que el avión se estrella en el mar de Ventanilla y por esta expulsión tú no viajaste y aún continúas con vida? Bueno, sí, en la mente se me vinieron muchas cosas ayer, cuando prendo el televisor 4 de la mañana, 4:30, 5 más o menos, porque no, se me fue el sueño, cosa de la vida, se me fue el sueño, y me voy con la noticia de que se había caído el avión con toda la delegación brasilera, ¿no? Y se me vino en la mente todo lo que pasé, justo casi la hora, cuando me vienen a dar la noticia a mi compadre Pedro Requena, que vivía cerca de mi casa con su esposa, porque son padrinos de mi hija, a dar la noticia pensando que yo estaba en el avión en ese momento. Ellos me dan la noticia, justo sale la mamá de mi hija, y a darle la noticia pensando que yo estaba en el avión, porque la noticia se la daban que en la lista que yo estaba, ¿no? La misma lista que salió en San Agustín la daban los medios. Entonces mi compadre Requena pensaba con su esposa, que son padrinos de mi hija, pensaban que yo estaba ahí. Entonces ellos a las 5 de la mañana van a dar la noticia a mi casa. Entonces sale la mamá de mi hija y le preguntaba qué pasaba, ¿no? A esta hora, bueno, su esposa llorando. Entonces ahí le dice Pedro, le dice, bueno, se ha caído el avión de Alianza, se ha desaparecido. Donde yo salgo en mi cuarto, escucho eso, salgo en mi cuarto y me ve, y bueno, nos abrazamos y me dijo, el avión se ha caído. Me dice, pucha, yo me puse mal. Me cambié todo, salí, me fui a la base naval, que estoy cerca acá. Vivo en el Callao, me fui a Fawcett y me dijeron, noticias, vaya a su club, ¿no? Entonces ahí recién cuando me voy al club vi todo el cuadro triste, ¿no? De la familia, la hinchada, todo, ¿no? Brevemente, el mensaje para esas familias que lamentablemente tienen que pasar por una situación similar. Sí, es difícil decirlo, o sea, ¿qué le puede decir a una madre, un padre, ¿no? Cuando pierde un hijo, ¿no? Las esposas, ¿no? Los hijos. Entonces es difícil, o sea, no hay palabras ahí, ¿no? Pero tiene que tomar resignarse, ¿no? Y pedirle a Dios que los tenga, sí, pedirle a Dios que los tenga en su gloria, a ellos y a los que lo adelantaron, sus familias que están arriba con él. Y yo creo que tiene fuerza en este momento, y la gente tiene que darle fuerza, porque es bastante difícil, o sea, palabras no caben, ¿no? Hasta ahorita yo tampoco no tengo palabras, ¿cómo decir? No, Una situación difícil, ¿verdad? Bien difícil, porque hay chicos que no aparecieron tampoco en Alianza. Entonces, ¿qué se le puede decir, pues, no? En esa condición, o sea, tener resignación y pedirle a Dios que lo tenga en su gloria, ¿no? Bien, César, muchas gracias. Bueno, Robert, esa es la palabra de César El Gato Espino, aquí en la provincia constitucional del Callao. Contigo en Estudios Centrales. Gracias, Omar. Aquí muy atentos junto a Alex y a Benjamín Rodríguez viendo esta conversación. Y tiene mucha razón, César, cuando dice, ¿qué se le puede decir a un familiar, a un padre, a una madre, a un hermano ante una situación similar? Y imagino que en este momento la familia de los desaparecidos o los que fallecieron en Colombia deben vivir una similar situación. Debe tardar mucho superar una situación como esta, ¿no? Sí, no vas a tener resignación, definitivamente, porque te pasa de un momento a otro. No es como que hubieras estado enfermo, de los cuales sabes que de repente al largo tiempo, ¿no? Vas a fallecer, pero de esto es de un momento a otro, de los cuales la noticia te llega de improviso. Justo lo comentaba con Alex, que son similares las cosas que han pasado en esta tragedia, ¿no? En el caso de uno de los jóvenes del equipo, se entera de que su hijo o su hija había nacido. En el caso de Alianza también fue casi parecido con Gino Peña, que después él no llegó a conocer a su hijita, creo, ¿no? Y es cortita la anécdota, pero es interesante lo que nos contabas, ¿no? En el caso de Gino Peña, Alex. Sí, bueno, como se quedó el equipo sin uno, y sobre todo un marcador, Gino Peña se había casado y tenía licencia, ¿no? El profesor Calderón me dice, Alex, búscalo, por favor, para que se concentre hoy a las 8 de la noche. Entonces yo voy, vivía acá cerca, y eran como las 5:15 más o menos,
Entonces pregunto por él, sale su esposa, que nosotros le decíamos cariñosamente Ginita, ¿no? Y le digo para que Gino se concentre a las 8 de la noche. Y de lo sucedido, la tragedia, ella como no se acordaba mi nombre seguramente, me dice, tú eres el que fuiste a buscar a mi marido, ¿no? También me quedó así. Me imagino la situación. Alex, Benjamín, les agradecemos por su tiempo, por compartir con nosotros esta situación que imagino a ustedes también de alguna forma les hace sentir lo que sintieron hace 29 años, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Aunque tú estás físicamente mejor que Espino, me parece, pero nada, a seguir disfrutando de la vida y a rezar por estos jugadores y porque no vuelva a verse una situación muy similar, ni en el fútbol ni en ningún ámbito, ¿no? Un accidente, una tragedia aérea realmente es terrible. Gracias muchachos por su tiempo. Casualmente, el día 8 nosotros vamos a homenajear por estos 29 años a los muchachos en el Estadio de Alianza con una misa. Genial, genial. Y aprovecharemos también en pedir por la gente de Chapecoense. Hoy hay una misa en el Estadio del Atlético Nacional de Medellín. Todos los aficionados tendrán que ir vestidos de blanco y con una vela, es lo que se ha hecho en este llamado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí en TV Perú Noticias.